Evangelio según San Juan, capítulo 11, los versos 38 al 44, que dice así la palabra del Señor. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Vamos a orar entonces en esta mañana. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, en esta mañana venimos delante de su poder y de su presencia, Señor, a poner nuestras vidas delante de usted, Señor, a pedir por nuestra familia, por nuestros seres queridos y amados, a pedir cobertura, protección. Señor, tú eres poderoso para hacer muchísimo más de lo que pedimos o entendemos. Declaramos en esta hora el favor de Jesucristo sobre la vida de cada una de nuestras hermanas y hermanos que estamos aquí presentes, Señor. Declaramos en esta hora, Señor, que tú estás rompiendo yugos, maldiciones, ataduras, cadenas, Señor. Cadenas de maldad y potestades que muchas veces, Señor, hacen que, mi Dios, la gente no obre con fe, Señor, porque están literalmente atados, atrapados, y eso no queremos, Señor. Oramos, Señor, para que desde tu santo trono, y de hecho traemos nuestras vidas ante el trono de la gracia de Dios, para alcanzar el oportuno socorro, tus favores y tus misericordias, Señor. Cubre a cada momento, a cada segundo, a cada instante, Señor, nuestra vida, Señor, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, Señor, nuestros nietos y toda nuestra familia, nuestros hermanos, sus cónyuges, Señor, nuestros sobrinos, nuestra familia delante de ti y nuestra amada iglesia, Señor. Bendición, Señor, sea para cada familia, para cada hogar, de todos aquellos que aman y obedecen tu palabra. Señor, en esta preciosa mañana, al leer tu palabra, nos damos cuenta del gran amor y poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para con cada uno de nosotros. Declaramos el favor de Jesucristo, Señor, en nuestras peticiones, en nuestros ruegos, en nuestras súplicas. Pedimos, oh Dios, tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La porción que en esta hora nosotros hemos dado lectura, que tiene que ver con la resurrección de Lázaro, y aunque no vamos a hablar propiamente de aquello, pero sí de un versículo que a mí en lo personal me desafía a mirar las cosas desde la óptica de Dios, ¿no? Porque cuando nosotros miramos las cosas desde una perspectiva o desde nuestros caminos, es muy difícil realmente, ¿no? Es muy difícil. Pero cuando nosotros miramos las cosas desde los lineamientos, desde las directrices que Dios nos ha dado, definitivamente Dios tiene mucho por qué hacer. Hay gente que para ellos lo más importante es cualquier otra cosa menos obedecer la palabra de Dios. Y aún podríamos tener días y horas muy importantes donde nos quebrantamos, nos postramos, nos humillamos, lloramos, sacudimos nuestra vida, nuestro ser delante de Dios, y definitivamente Dios va a escuchar, el Señor va a recibir nuestras peticiones. Pero también es importante la obediencia, porque le podemos llorar todo lo que nosotros más querramos a Dios, y digo que es importante un quebrantamiento, una humillación delante de Dios, un postrarnos, un derramar nuestras vidas, porque mueve el corazón de Dios. Pero también mueve el corazón de Dios es la obediencia a Dios y a su palabra,
porque todavía hoy en día nos encontramos cristianos que quieren que Dios tuerza toda la Biblia con tal de agradarles a ellos, y eso no existe realmente en el idioma de la palabra del Señor. Lo que encontramos entonces en esta porción es una situación dura, es una situación muy caótica, es una situación de sufrimiento, es una situación donde hay una familia que estaba devastada en la porción que hemos leído nosotros, y donde nada más ni nada menos que Lázaro había fallecido y tenía ya 4 días. Pero resulta que a la muerte de Lázaro, justamente el Señor había estado una semana antes, ¿no? ¿Cómo explicar eso realmente? Porque los que tienen falta de fe explicarían y dirían y se cuestionarían, y se termina lamentablemente en estas cosas cuestionando a Dios. A ver, ¿cómo es posible que el Señor Jesús haya estado aquí una semana antes y resulta que una semana después Lázaro, decía Marta y María, enferma a mi hermano y se muera? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿No? Es que así es la mente reclamona delante de Dios, pero no es la mente que se sujeta a los principios de Dios. Eso, en nuestros días esto de aquí ya hubiera sido literalmente una catástrofe, ¿no? Imagínense, Jesucristo en persona en su casa, en la casa de alguna familia, y resulta que 7 días después fallece realmente la gente, ¿no? Y ese el que sostenía la familia, porque Lázaro es el que sostenía el sostén de la familia. Miren ustedes, ¿no? Es la connotación que tenía esto, era tremendo, ¿no? Y pues la familia, tan pronto como Lázaro enfermó, lo mandaron a ver al Señor Jesús, pero ya el Señor Jesús ya había recorrido bastante, estaba muy lejos realmente. Y esta porción nos hace ver que las cosas no son cuando nosotros queremos ni cuando bien nos parece, sino las cosas se dan cuando Dios quiere que se den. Así que podemos llorar, patalear desenfrenadamente, pero cuando nos postramos delante de Dios y nos humillamos de corazón, con un corazón contrito y humillado, como manda la palabra de Dios, entonces comienzan a suceder las cosas. Y nuestra obediencia a Dios hace que las cosas se den. Eso téngalo por seguro. Gracias a Dios, nosotros prácticamente, y yo no tengo palabras cómo agradecer ya en el idioma español a Dios, que casi los más de los días, prácticamente todas las semanas, es decir, hay necesidades, hay gente que ha sido sanada, hay gente que realmente el poder de Dios ha caído sobre ellos. Miren, ahorita mismo tenemos 2 personas con sanidad, no de que les duele la muela, ni que están con problemas de que tienen fiebre o que no amanecieron bien o amanecieron con el pie izquierdo. No, estamos hablando de cáncer al cerebro, que no es cualquier cosa menor, no es un pelito de gato ni nada por el estilo, es una cosa muy dura, muy, muy difícil realmente, ¿no? Y Dios, que es poderoso para hacer mucho más, el Señor ha obrado, ¿no? Personas literalmente que fuera de nuestro país, estos casos que les hago referencia, porque a veces la gente cree que solamente a ellos les cae enfermedad, ¿no? Hay gente que está postrada en cama, hay gente que ya tiene 1 mes, 2 meses en UCI, de ahí nos han llamado. ¿Qué hace Dios que a las 48 horas, a las 72 horas salen de esa situación realmente donde ya los médicos dicen si amanece ya no anochece, porque la situación del paciente es muy crítica, es muy complicada, tiene muchas complicaciones e inclusive ha adquirido una bacteria aquí en el quirófano, o sea, bingo, tabla llena, o sea, como que si no hubiera más enfermedad, ¿no? Pero son situaciones que pasan, ¿no? Y que de allí, de esa situación, el Señor lo saque, o sea, créanme lo que solamente uno queda admirado y admirar la belleza, la grandeza de nuestro Dios, porque no hay otra manera, ¿no? Y sabemos en quién hemos creído y sabemos en quién hemos confiado realmente, ¿no? Y familias agradeciendo. Miren, yo le hacía escuchar a mi madre unas peticiones que nos llegaban de fuera de la ciudad, ¿no? Personas que estaban prácticamente ya con 2 semanas de COVID, quien creyera, ¿no? Que todavía tenemos esa situación. Y hablaba de una manera a la persona,
con las últimas, con su último aliento, con su último esfuerzo realmente, ¿no? Pero eso fue en la noche. Yo le digo, hermana, ¿y por qué me llama usted recién, luego de 2 semanas? Ay, es que no quería molestarle. No, a mí no me molesta, ¿no? Pero no pasaron ni 24 horas en que la persona ya estaba de pie prácticamente, fue de la noche a la mañana. O sea, cuando actúa el poder de Dios, no nosotros somos seres humanos tan sencillos, humildes realmente. El poderoso es Jesucristo. Nosotros no nos apersonamos de la gloria de Dios. La gloria de Dios le pertenece a Él y es de Él realmente. No, nosotros somos seres humanos de carne y hueso. Pero miren lo que dice la Escritura, ¿no? Quitar la piedra, ¿no? Entonces Marta, la hermana, el que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Y minutos antes le había dicho, Señor, ¿por qué no viniste antes, no? La reclamadera, nadie se escapa, ni el mismo Jesús en persona, ¿no? El cuestionamiento, ¿no? Porque así es el ser humano, ¿no? A lo mejor que no camina bien con Dios, pero sin embargo la oportunidad de pegarse su reclamadito, ¿no? Y de manera especial nosotros los ecuatorianos, pues a todos le buscamos la quinta pata al gato, ¿no? Pero miren, quitar la piedra, dice el Señor. Ya ha muerto, le dice, hace 4 días, y el cuerpo ya está sepultado, ya está, esperamos y todo, ¿no? Y la gente no aprovecha realmente para pegar su cuña comercial de reclamo. Y Jesús le dice una cosa que ni siquiera es 2 líneas de la Biblia, sino 1,5 líneas. ¿Crees tú esto? Donde el verso 40 de Juan 11 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Miren, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces dice, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, pero miren esta frase, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es maravilloso ver una respuesta de Dios, es maravilloso ver la gloria de Dios, es maravilloso saber que aun cuando hay, ¿qué les puedo decir? Reglamentos, decisiones y cosas así, sin embargo el amor, el poder de Dios realmente se manifiesta tan especialmente que para Dios no existe nada que sea imposible. A ver, si nosotros en esta mañana reflexionamos y nos preguntamos, a ver, busquemos una cosa que Dios no pueda hacer, y podríamos pasar el resto de la mañana, toda la tarde, toda la noche, toda la madrugada, amanecernos, y no encontraríamos algo que Dios no pueda hacer. Porque este Dios poderoso a quien servimos, donde la gente tiene que renovar su fe, su confianza en Dios, porque la gente, yo veo muchas veces que va a la iglesia, ya va como por quien ya no dejar, ¿no? Pero no es así como suceden las cosas. Aquellos que están apersonados, aquellos que aman a Dios, aquellos que ponen a Dios en primer lugar, aquellos que para ellos Dios es lo más importante durante todo el trayecto de su vida. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El creer no es solamente decir que voy a creer y estar con 500,000 dudas en la cabeza mientras oramos. El creer es realmente una decisión de fe, de obediencia, donde yo le creo a Dios. Sí, es donde uno le cree a Dios. La Biblia nos registra una y otra vez acontecimientos donde las personas llegaban ante Jesús. Y llegó inclusive un hombre que yo creo que es uno de los más honestos de la Biblia, ¿no? Y llegó ante Jesús, le dice, Señor, yo sé que tú tienes poder. O sea, su mente, su intelecto le decía que tiene poder, pero yo soy un incrédulo, Señor, no me gusta creer, ayuda a mi incredulidad. Y eso sorprende, porque le sorprendió al Señor Jesús, es decir, al Señor Jesús le admiró. ¿Saben por qué? Porque Jesús admira la sinceridad, la honestidad, la honradez. El Señor Jesús admira realmente estos sanos y valerosos patrones de conducta, que él llega ante Jesús y le dice, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer todo, mi hija está muy enferma, pero yo no tengo fe, Señor, yo no soy digno de que ni siquiera entres a mi casa, porque él lo que tenía es dinero, no, nada más, pero no tenía fe, no tenía nada. ¿Qué tenía él fe? Lo que yo tengo, como saber cómo armar un cohete a la luna, ¿no? O sea, un hombre que no tenía fe. Pero es honesto y le dice a Dios, ayúdame
a tener fe, porque yo no tengo fe, ¿no? Yo sé que tú tienes poder, y mucha gente sabe también, ¿no? Sabe que Dios es poderoso, que Dios es real, que el evangelio es verdadero y todo, pero que no tienen fe, o sea, es lo mismo que nada, ¿no? Ha habido una banca muy especial calentada a través de 10, 20, 30 o más años, ¿no? Pero no tienen fe, porque a la hora, cuando las papas queman, realmente se deja ver su falta de fe y se entregan literalmente a morir, y eso no agrada a Dios. Y no solamente que el problema es que eso no agrada a Dios, sino que ahí no hay nada, ¿no? Pero cuando hay situaciones extremas como una muerte, como una persona en UCI ya por muchos días, ¿no? Jesús dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y se ve la gloria de Dios cuando vemos la manifestación gloriosa, cuando vemos sanidades extremas, cuando vemos situaciones. Nosotros hemos tenido, aquí en este ministerio, niños que han nacido con retraso mental. Y no digo que retraso mental porque se nos ocurre decir, sino que lo dicen los exámenes, las tomografías, los análisis de profesionales de primer nivel. Nació con retraso mental y así, según los médicos, va a vivir. Claro, dicen los médicos, pero Dios tiene otra resolución, Dios tiene otros planes. Dios puede quebrantar la maldición, el pecado y las cosas que se han arrastrado por años, siempre y cuando la gente doblegue su corazón y se humille delante de Dios, y no solamente termina allí el asunto, sino que comiencen a obedecer, a instaurar, ¿no? A instaurar realmente fe y obediencia en sus vidas, porque ahí es donde se ve la gloria de Dios. Y ahí lo demás, hermanos, podemos pasar todo lo que ustedes quieran orando, todo, y será una tranquilidad para nuestra conciencia nada más, pero no mover el corazón de Dios. Créanme lo que les hablo con todo mi ser, con todo mi corazón. Todos necesitamos ver la gloria de Dios. Muchos van a ver la gloria de Dios, van a ver la manifestación de Dios. Nosotros lo estamos viendo realmente, ¿no? Y yo estoy arreglando cosas muchas veces sin tener un solo centavo, pero Dios tiene el dinero, Dios tiene la plata, ¿no? Estamos en el camino, Dios ya ha abierto las puertas, ¿no? Pero Dios es poderoso para hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos, entendemos. Eso dice la Biblia, eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos y entendemos. Claro, el Señor es poderoso, lo sabemos. Poderoso para aquellos que creen, porque el que no va a pensar que ni las moscas vuelan, o sea, es imprescindible la fe. Yo estoy viendo la gloria de Dios. Yo hay cosas que no les he contado, no, pero aquí mis padres, mi mamá sabe. Es un hombre que se postra todas las mañanas, tiene hartísimo que hacer y él tiene muchas cosas que hacer. O sea, vago no es el hombre, pero él saca tiempo todos los días. Dice que él llega a su tierra, se arrodilla, se postra. Muchas veces llora delante de Dios, ¿no? Lo cual pues no es que él es una persona de carácter débil, no. Pero él ha entendido de que las cosas se consiguen es a base de fe, oración y creyéndole a Dios, ¿no? Y miren, esos discípulos que ya los quisiéramos tener aquí en la iglesia, así con la mitad de esa fe, ¿no? Que saben que si quieren algo, pues la van a conseguir de rodillas, orando, clamando, gimiendo, ¿no? Sino que están en otra actitud, ¿no? Ustedes saben, ustedes me entienden. Entonces, bueno, la Biblia dice que quitaron la piedra aquí, y que Jesús dijo tan solamente, yo tengo aquí la Biblia donde Jesús habla y tengo las letras con rojo, y dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Miren, esa es la fe. Aún Jesucristo siendo ejemplo, todavía no oraba, pero él decía, gracias Señor, porque tú ya me has oído, ¿no? Y yo sabía que siempre me oyes, dice, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Siempre me has oído, ¿no? Eso es fe. Todo es en base a fe. Aún la sanidad es un asunto de fe. Que miren, cuando la Biblia nos habla ahí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, los versos 4 y 5, ¿no? Ustedes saben que Isaías escribió alrededor de 650 años antes de Cristo. Y el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y por su llaga fuimos, mire, tiempo pasado, fuimos nosotros sanados. Hubiera tenido que literalmente decir, y por tus llagas nosotros en algún momento
no, en el futuro seremos sanados, no, pero él dice, fuimos nosotros sanados. Fe realmente del profeta, no para hablar. No llegaba Cristo, no había nacido todavía, faltaban 650 años, pero él ya declaraba que esta palabra profética, como ya hecho, como ya realizado, eso es la fe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el lenguaje de la fe. Yo estoy consciente de que mucha gente tiene que prácticamente hacer un cambio y transformación en su manera de pensar, en su manera de ver, en su manera de hablar. Se están dando cuenta de lo que digo, ¿no? Tiene que hacer cambios, tiene que hacer una transformación en su manera de pensar, en su manera de ver, en su manera de hablar, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, ¿no? Si alguien dice, bueno, yo no sirvo para nada, bueno, el diablo se lo toma, y eso es su vida, él no sirve para nada. Si dicen, yo ya me voy a morir, créanme lo que se va a morir, ¿no? Eso va a ocurrir, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Yo me acuerdo, un periodista que había en Guayaquil, ¿no? Él, no sé, así es la gente sin Cristo, ¿no? Él siempre en sus comentarios decía, gol de Barcelona, gol de Melé, y él decía, me voy a morir, no, y se murió, o sea, días van, días vienen, y se murió, o sea, ¿por qué? Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Lo feo es que le cayó un cáncer horrible a la garganta, ¿no? Y se murió. No hubo quimioterapia, le hicieron colecta, todo lo que sea. Se murió. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces es muy importante lo que nosotros pensamos, cómo nosotros lo vemos y cómo nosotros lo decimos, ¿no? Y estamos todos perdidos, no tenemos nada, estamos en la ruina. Bueno, eso le va a pasar, téngalo por seguro, ¿no? Pero si usted no tiene un solo centavo y dice, Dios nos va a bendecir, ¿qué creen que va a ocurrir? Dios lo va a bendecir. Es así, tan así de sencillo, ¿no? El evangelio no es complicado, la gente es que lo complica. Así que, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Quitad la piedra. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz el Señor Jesús y dice, Lázaro, ven fuera. Miren, creyendo de que Dios ya le había respondido, creyendo de que el Señor estaba con él, ¿no? Lázaro, ven fuera. Entonces, miren, ocurrió justamente esta bendición, ¿no? De que Lázaro, y dice el verso 44, y el que había muerto, es decir, Lázaro, salió, dice, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo desatarle y dejarle ir, ¿no? Y eso de desatar, dejarle ir, aunque ustedes no lo crean, tiene también un sentido, ¿no? Porque mucha gente vive atada por los recuerdos del pasado, por las maldiciones generacionales, que muchas veces los padres, la familia, la madre, ¿no? Todo lo que ha inculcado muchas veces es odio, amargura y resentimiento. ¿Y qué creen que hay? Hijos inmaduros, resentidos, dolidos, salen a pelearse con la vida realmente, con todo el mundo, con un resentimiento social abrupto, a robar, hurtar, delinquir, a matar, a desquitarse con quien no tiene la culpa, y son las cosas que vemos en el día llamado de hoy. La iglesia juega un papel importantísimo hoy en día para buscar de Dios, para realmente amar al Señor con todo su ser y con todo su corazón, porque la iglesia necesita justamente de Dios. La iglesia necesita justamente del Señor, porque sin Él no somos nosotros absolutamente nada. Y la iglesia tiene que entenderlo, la iglesia tiene que comprenderlo, porque no hay otra forma, no hay otra razón realmente, ¿no? Y eso es muy importante realmente para que nosotros comprendamos las cosas. Quiero terminar diciéndole de que cuando usted inaugure en su vida el creerle a Dios, usted va a ver la gloria de Dios. Sí, sí de facilito, así de sencillo, ¿no? Con toda humildad realmente, ¿no? Cuando usted inaugure el creerle a Dios de todo corazón, usted verá la gloria de Dios. Pero es necesario. No, pero si yo conozco de Cristo hace 20, 30 años. Mire, no sirve de nada si se hace 1000 años que usted ya ha conocido de Cristo, si no tiene realmente al Señor como su premisa importante, como realmente creerle, ¿no? Que es allí donde está la bendición. Si no
no va a pasar nada y no queremos que ocurra eso, queremos que pasen muchas cosas maravillosas. Pero para que ocurran esas cosas maravillosas necesitamos creerle a Dios. Vamos ahora. Padre, te damos muchísimas gracias en esta hora. Declaramos, Señor, de tu poder y de tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que el poder y la autoridad de Jesucristo se derrame, Señor, grandemente en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestras finanzas. Recibimos las peticiones en esta mañana, Señor, que nos han hecho ya algunos hermanos y hermanas. Y oramos también, Señor, desde ya, presentándonos delante de ti con toda humildad, creyéndote a ti, Señor, pidiéndote ver la gloria de Dios en nuestras vidas, Señor, en nuestra economía, en nuestras finanzas, en nuestras necesidades. Señor, hoy nosotros nos compungimos al saber que eres poderoso, que para usted no existe nada que sea imposible, Señor. Eres capaz de doblegar inclusive todos los aspectos de carácter, Señor, de leyes aún, de reglamentos, de disposiciones, Señor, porque, Señor, su poder está más arriba y más importante y más desarrollado, más ungido que nunca. Señor, en esta hora, en esta mañana, Señor, mira cada familia, cada casa, cada hogar, Señor. Y declaramos la gloria de Dios. Tú estás sacando personas que están en UCI, los estás libertando, los estás sanando. Señor, veo gente que está con cáncer en etapa 4, que están siendo sanados ahora, Padre, por el poder y la autoridad de tu nombre. Gente que necesita ayuda y provisión económica que tú estás supliendo, Señor. Nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestras gestiones, tú ya los concretaste, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos el poder y la gloria de Dios, Señor, en todas nuestras gestiones, en todas nuestras necesidades, porque nosotros varias veces al día nos postramos, nos humillamos y declaramos el favor de Dios. Señor, declaro en esta hora para mi vida y para la vida cada familia, cada hogar de las hermanas aquí presentes, Señor, declaramos cielos abiertos. Y va a llegar una bendición económica cual nunca antes se ha recibido, Señor. Declaramos palabra de Dios, declaramos el poder, la autoridad, la unción de Dios. Y Dios en esta mañana va a hacer que Él disponga completamente a sus ángeles que acampan a nuestro alrededor, que ángeles guerreros, ministradores y batalladores en nuestro favor, que destruyan todo diablo, todo demonio, toda piedra de tropiezo, toda barrera, se ha destruido ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Que lleguen ángeles guerreros alrededor de nosotros, porque la Biblia nos dice que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor, que nos cubre, nos guarda y nos defiende. Señor, que así sea, que tú destruyas toda potestad, que haya un rompimiento de cadenas, ataduras y opresiones por el poder y la autoridad de Cristo Jesús, que mucha gente, Señor, comience a ver, los ciegos comiencen a ver, Señor, los mudos comiencen a hablar, los que no pueden caminar comiencen a caminar, restaura columnas vertebrales como que si fueran las columnas de un niño, Señor, la columna vertebral de un niño, que tú restaures hígados, riñones, páncreas, corazón, problemas en el cerebro, problemas de diabetes, problemas de trastornos en la salud de presión alta, problemas, Señor, de comer desmedidamente, Señor, en el nombre de Jesús. Tú pones alto, Señor, a la gula, Señor, y a todos estos pecados, Señor, que son sigilosos. Señor, en el nombre de Jesús, tú destruyas, Señor, toda obra y maquinación del enemigo, y seguro estamos que tú vas a liberar, vas a sanar, vas a proveer, vas a abrir las ventanas de los cielos y a derramar bendiciones hasta que sobre y abunde por el poder y la autoridad de tu nombre y de tu palabra. Muchísimas gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Pasamos a otro tiempo de oración, Señor amado. Amén y amén. Amén. Y amén. Amén.